Pues resultó que ante esta postura que el presidente López Obrador ya manifestó de querer pasar, yo no diría el control, más bien el acompañamiento de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, pues resulta que hoy fue al Senado un colectivo de mujeres feministas a decir una sarta de tonterías. Ricardo Monreal, híjole, es cuando yo digo, señor Monreal, no manche, ¿cómo le da micrófonos a estas personas? Él dijo, pues bajo el argumento de vamos a escucharlas, aquí caben todas las voces, pero la verdad, sale una señora que todos ya conocemos a decir que pues ella es como que el estandarte. Y yo me pregunto, ¿y quién carajos la nombró? Si es una mujer por demás repulsiva. Y no lo digo por ser mujer, lo digo por sus opiniones, lo digo por sus posturas ante ciertos temas, lo digo ante sus declaraciones facilonas, como que una vez dijo que el presidente había convertido a México en una república bananera. Pues sí, amigas y amigos, tenemos en el Senado de la República, que fue, como podemos observar aquí, sin mayor problema, a la señora Denise Eugenia Dresser Guerra, mejor conocida en el bajo mundo de las redes como Denise Dresser. Miren, ay, esta señora, siempre haciendo sus desfiguros, no le bastó el desfiguro en la mañanera y ahora resultó que fue a meterse a querer dar una declaración. Y aquí me llama muchísimo la atención que lo hiciera desde la conferencia de prensa de la bancada de Morena y no desde la conferencia de prensa del Partido Acción Nacional. ¿Será, amigas y amigos, que a Denise Dresser ya la andan bateando los de la derecha porque sus declaraciones, además de ser desafortunadas, nada más no pegan? Vamos a ver lo que leyeron en este desplegado y pues la verdad, pues un desplegado bastante ignorante. Así que vamos a ver primero lo que dijeron y ahorita lo comentamos. Corre video. Días, me da gusto saludarlos, saludarlas. Terminamos nuestra reunión plenaria, pero aquí me abordaron el grupo de mujeres a las que respetamos y ellas querían hablar, algún comentario, sí, y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, senador Monreal, por dar. Pero aguantes de llegar al micrófono, porque le están dando la palabra y así como que se abalanza. Miren cómo le hace, ¿no? Chequen. Muchas gracias, senador Monreal, por darnos voz. Estamos aquí, las mujeres que representamos la resistencia feminista antimilitarista. Wow, espérame tantito. Resistencia feminista antimilitarista, no manches. Y vean cómo... No, en serio, están pa'l pitorreo. Llegan con un cuarto de cartulina en plumón, pusieron hashtag resistencia feminista antimilitarista y teniendo a Denise Dresser como vocera, no me entra en la cabeza. Pero vamos a seguir escuchando. Chequen. Y vamos a leer un breve comunicado con la esperanza de que lleve al grupo parlamentario de Morena y de los otros partidos a rechazar la militarización del país. Le doy la palabra a Paola Zavala Sáenz. Adelante. En primer lugar, ahí la señora está pecando de brutalmente ignorante porque el país no se va a militarizar. O sea, ellos entienden por militarizar el hecho de que se le pida a los ingenieros militares que construyan obras de infraestructura. Ellos le llaman militarizar al hecho de que un general de división en situación de retiro comande a la Guardia Nacional. Y aquí un detalle importante sobre esta jerarquía dentro del ejército mexicano. Cuando un miembro del ejército pasa a situación de retiro, se convierte en un civil. ¿Por qué? Porque ya no tiene acceso a la jerarquía militar, no tiene acceso a los recursos militares, no tiene el derecho al voto, ni siquiera por ostentar un alto rango. Una vez que pasan a la honrosa situación de retiro, los militares ya terminaron su labor en el ejército y la fuerza aérea y en su caso en la marina y se dedican a una vida civil. Pueden portar sus insignias militares con las que se retiraron, sí lo pueden hacer, pero lo pueden hacer ya no de manera, digamos, oficial, sino que se les reconoce únicamente
pues como personajes importantes que prestaron buena parte de su vida al servicio de el ejército y de la Fuerza Aérea y de la Marina, servicio a la patria. Pero ya no son, digamos, un agente incidente en activo dentro del ejército, la Fuerza Aérea o la Marina, según corresponda. Esa fue la razón por la que el general Luis Rodríguez Bucio pudo tomar control de la Guardia Nacional. Se argumentó que no querían un militar, que porque tenía acceso a los recursos de la Secretaría y demás. Y entonces se especificó precisamente lo que yo les estoy comentando aquí, amigas y amigos, que el general Rodríguez Bucio ya no iba a tener acceso a todo eso porque pasaba a la honrosa situación de retiro. Entonces, cuando aquí la señora Dresser dice que para que no se militarice el país, pues ya desde ahí está pecando de ignorante porque, híjole, es de sorprenderse que se diga politóloga y que no sepa algo tan elemental como el hecho de leer una simple ley, la ley de la Guardia Nacional. Pero vamos a ver qué dice el desplegado. Paula, lee aquí, por favor. Gracias, senador, por cedernos unos minutos de su tiempo. Yo soy Paola Zavala y somos el colectivo Resistencia Feminista. Somos más de 445 organizaciones quienes firmamos este desplegado que pueden encontrar en las redes sociales. A ver, otra organización, perdón, dices de la Coparmex era una organización y no sirvió. No Más Derroches era una organización de mexicanos contra la corrupción y la impunidad y no funcionó. Hay otras pequeñas organizaciones, una de jóvenes universitarios, tampoco funcionó. Y ahora un colectivo de mujeres feministas antimilitaristas que dicen, según aquí, que agrupan a más de 400 organizaciones de la sociedad civil. Pues si son tantas, pues yo no veo por qué asistió tan poca gente. Ahora, si hubiera asistido muchísima gente que estuviera fuera en el Senado, fuera en la calle, los medios de comunicación como Televisa, Imagen, TV Azteca, El Universal, todos los hubiéramos tenido ahí entrevistando a estos colectivos porque pues, eran un montón de gente. Pero la realidad pues, es que es un pequeño contingente bastante respetable. Tienen derecho a expresar su opinión, tienen derecho a decir lo que quieran siempre y cuando no infrinjan el artículo 6º constitucional en materia de libertad de expresión, porque, ojo, la libertad de expresión también tiene ciertos límites marcados en este artículo 6º constitucional, pero pues, de ahí en más pueden expresarlo, pueden decirlo, pero pues yo no le hallo ni pies ni cabeza. Pero escuchemos el comunicado, breve comunicado. La bancada de Morena y aliados aprobaron en la Cámara de Diputados, sin una discusión profunda, una serie de reformas legislativas que implican de fondo que la Guardia Nacional se integraría a la Secretaría de Defensa Sedena, violando el artículo 21 de la Constitución, entre otros. A ver, este debate no se dio así como en fast track, este debate profundo sobre lo que hace la Guardia Nacional, que es lo más importante, eso se llevó a cabo desde 2019, así que como que estas señoras están llegando 3 años tarde a la discusión. Las modificaciones incluyen concentrar el presupuesto, presencia territorial, capacitación y especialización de dicha institución en la Sedena, lo cual anula la naturaleza civil de la autoridad encargada de velar por la seguridad ciudadana. Eso es completamente falso. El hecho de que la Sedena vaya a recibir cierta cantidad de recursos porque la Guardia Nacional depende de la Secretaría de la Defensa, esto no le va a quitar su carácter civil. Simplemente, si estamos hablando de optimizar su administración, pues se tiene que tocar también la parte de los recursos económicos y materiales que recibe la dependencia. O sea, empezando por ahí. En segundo lugar, repito, pasa la protección de la Sedena, pero sigue existiendo la ley de la Guardia Nacional exactamente igual, salvo la parte donde dice que depende de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y ahora va a depender de la Secretaría de la Defensa. Pero eso no la convierte en una entidad militar. Y otro detallito. Bueno, fíjense que sí es militar, pero no es porque esté pasando la protección de la Secretaría de la Defensa, sino porque en la ley de la Guardia está especificado concretamente en el artículo 39, fracción tercera, que la Guardia Nacional será profesionalizada por la Sedena y por la Marina, que se profesionalizará y preparará en los planteles militares. Entonces, si los adiestran militares en planteles militares bajo la protección de la Secretaría de Defensa y de la Secretaría de Marina en su caso,
pues es obvio que van a tener disciplina militar, pero de eso a que desarrollen sus labores operativas tal cual las desarrolla la Sedena o la Marina, hay una distancia abismalmente enorme. Ahora, chequen, no me había fijado más hasta ahorita que lo hice grande, vean la cara del senador José Narro Céspedes y la cara del senador Monreal como diciendo, cabrón, a ver, espérame que no te entendí. Pero bueno, que continúe el comunicado, breve comunicado. Las Fuerzas Armadas no están formadas con un enfoque de seguridad ciudadana y sus estrategias militares no reducen la violencia ni han logrado desmantelar las redes del crimen organizado. Bueno, es que para que eso suceda debe de haber una correcta coordinación y cooperación con los gobiernos de los estados. El gobierno federal ha hecho su parte y vaya que se ha metido en cosas que incluso no le tocan. Ejemplo, los homicidios dolosos no son responsabilidad del gobierno federal, son responsabilidad de los gobiernos estatales. Pero ante la ola de inseguridad que nos heredaron las administraciones anteriores, sobre todo la de Calderón, sí, la de Calderón, ya no digamos la de Peña Nieto, pues es que el gobierno federal no puede dejar todo en manos de los gobiernos estatales. 1 y 2. Una de las condiciones para reducir los niveles de inseguridad fue que los gobiernos de los estados profesionalizaran a sus policías, a la policía estatal, a las policías municipales. ¿Pero qué creen? Que muchos de esos estados no han cumplido con su parte de la chamba. ¿Qué puede hacer el gobierno federal? Tiene dos sopas: hacerse de la vista gorda y echar la culpa a los gobiernos de los estados, entiéndase, a los gobernadores, que ellos dijeron cuando el presidente López Obrador era todavía presidente electo y planteó la posibilidad de que el superdelegado absorbiera también parte de la asesoría en materia de seguridad pública. Salieron los gobernadores en voz de Enrique Alfaro y dijeron que eso no lo aceptaban porque los principales responsables de la seguridad pública de los estados eran los gobernadores, eran los gobiernos estatales. Y ahora que ya no pueden, entonces salen los panistas, sobre todo a través de sus legisladores, a decir pues que no funciona, que el gobierno federal no está haciendo su trabajo. Perdón, pero para que baje la violencia debe haber una coordinación. Y hay muchos gobernadores que se han hecho patos. Diego Sinué, ¿no? ¿Se acuerdan que decía que él no había ido ni iría a las reuniones de seguridad? ¿Se acuerdan? Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el gobernador saliente, gracias a Dios, de Tamaulipas, fue desaforado por la Cámara de Diputados para que pudiera ser juzgado por parte de la Fiscalía General de la República. Bueno, pues resultó que lo blinda el Congreso de su estado. Ante la posibilidad, antes de ese blindaje que existía de que fuera detenido, acudió ante el gobierno de los Estados Unidos a pedir asilo político y le dijeron: qué bueno que vienes, mi Panchito Javier, porque aquí tienes unas deudas en materia de presuntas materias de NARCO y delincuencia organizada. Dices. Y luego Panchito Javier dijo: bueno, gracias por su atención, gracias por su tiempo, yo me tengo que ir, con permiso, y se regresó a Tamaulipas. Un día antes de que se declarara ausente del puesto para que tomara control de la gubernatura un interino. Un día antes regresó Panchito Javier García Cabeza de Vaca. Entonces, bajo estas condiciones, la seguridad pública en Tamaulipas pues es un asco. Javier Corral, al final de su sexenio en el estado de Chihuahua, también salió a la luz de que no era la más eficiente su estrategia en materia de seguridad pública. Se fue pa'l caño. Acabamos de ver hace un par de meses en Querétaro un lamentable evento en el Estadio Corregidora, en un partido de fútbol, donde las policías dejaron claro de que no están capacitadas para poder hacer frente a la creciente violencia en un estadio de fútbol. Imagínense a la violencia en materia de seguridad pública, la violencia en las calles. Pues no, en Querétaro pues tampoco. De Durango se habla muy poco, imagínense, porque gobernaba el PAN, ahora gobierna el PRI. ¿Dónde más podemos ver? En el Estado de México, no se diga, gobierna el PRI. Hay una coordinación aparentemente en el Edomex en papel, pero a la hora de la práctica, no. Yo recuerdo cuando vino su santidad el Papa Francisco, y uno de los municipios que visitó fue Ecatepec. Me cuentan mis contactos, quien vive en Ecatepec, que cuando vino el Papa Francisco a México y visitó el municipio mexiquense, vieron presencia policíaca como nunca la habían visto en toda su vida.
protegieron las calles, había policía de tránsito. No, fue una cosa en la que se respiró por primera vez un ambiente de seguridad en el Estado de México. Obvio, se fue el Papa Francisco y los policías se volvieron a ir a quién sabe dónde. Se presume, hay algunas denuncias incluso, de que los policías del Edomex son usados para la protección de políticos y de empresarios. Ahí está. La Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, antes de que entrara la doctora Sheinbaum, siempre le dijeron, tienes crimen organizado, y él siempre dijo, no. ¡Pum! Se le dispararon cifras de diferentes delitos al señor Mancera, y como quería ser senador, dejó botada la chamba con un interino, José Ramón Amieva, y como el interino ya va de salida, pues ya no tiene tanto tiempo para hacer mucho, ¿no? Entonces, para que bajen los índices de violencia, como plantea aquí la señora Zavala, homónima de cierta diputada, Margarita Zavala, yo la escucho y digo, es muy tramposa esa parte del desplegado. ¿Cómo le pegas al gobierno federal? ¿Cómo le exiges al gobierno federal sin tocar a los gobiernos de los estados? Ojo, amigas y amigos, no digo que no se le exija al gobierno federal. Claro que se le debe exigir al gobierno federal, claro que sí. Pero, ojo con el dato, también se le tiene que exigir al gobierno de los estados y es ahí de donde están cojeando algunos. Bien, que continúe el desplegado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos destacó en el caso Alvarado Espinosa contra México que el mantenimiento del orden y la seguridad pública debe ser reservado primordialmente a las corporaciones policiales civiles y que las Fuerzas Armadas solo pueden participar en ellas de manera excepcional, extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Y yo le pregunto a esta señora y también a la señora Dresser, que no la había tenido a cuadro, ¿confían en sus policías locales? Esto, amigas y amigos, yo se lo dije a Vicente Serrano hace ya 3 años en un programa de Sin Censura, cuando apenas estaba creando la Guardia Nacional, que la criticaban por lo de la militarización y desde entonces está ese debate. Y yo le dije a Vicente, ¿confían la gente en su policía local? O sea, esa es la primera pregunta que tenemos que plantearnos. Porque esta señora habla desde el punto de vista de lo que debería de ser. Pero ojo con el dato, no lo tenemos. Amigas y amigos, no tenemos unas policías locales profesionales, salvo algunas contadas excepciones. Por ejemplo, hay un municipio en Chihuahua, de donde fue presidenta municipal Clara Luz Flores, el municipio de García, me parece, si no me equivoco, que terminó con buenos cuentos en materia de seguridad pública. Igual el municipio de Apodaca, creo que era, no recuerdo qué municipio también, en Chihuahua, ya me acordé. En Chihuahua, María Eugenia Campos también cuentan que terminó con buenos resultados en materia de seguridad pública. Está el estado de Yucatán con Mauricio Vila, panista, también buenos resultados en materia de seguridad. Según el mismo presidente López Obrador plantea, la Ciudad de México ha mejorado mucho en materia de seguridad pública. Ahora con la doctora Sheinbaum al frente. En Nayarit también las cosas se han calmado un bastante también. Y así sucesivamente en varios estados de la República. Pero no es la constante, todavía no. Entonces, ¿cómo puedes tú confiarle la seguridad pública a las policías como debe de ser cuando no tienes unas policías todavía bien profesionalizadas? Porque habla desde el ideal, no habla desde la realidad. Y ahí recordemos que las leyes están hechas desde un ideal de lo que debería de ser. Hoy la discusión se encuentra en el Senado de la República y hacemos un llamado urgente para que voten en contra. Exigimos a las senadoras y senadores no violar nuestra Constitución y no aprobar leyes ni reformas militaristas que vulneran nuestra vida, integridad y seguridad. Al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que detenga su política militarista y revise la estrategia de seguridad pública. Que detenga su estrategia militarista. Pues, ¿qué querían? Porque les recuerdo, lo vuelvo a repetir. Ellos creen que militarizar un país es igual a confiarles a los militares ingenieros la construcción de infraestructura. Así lo creen ciegamente. Ellos pretenden, ellos quieren, a ellos les gustaría que regresáramos a la época donde se licitaban por empresas privadas ciertas obras de infraestructura y que se inflaran los precios, se hicieran los presupuestos tramposos, que se asignaran a los compadres y que las obras no se entregaran o se entregaran mal.
Porque recuerden que estas mujeres, estas señoras pertenecen a un círculo de gente que hacía contratos tramposos. La propia señora Dresser. Ella cobraba, llegó a cobrar 50,000 pesos por una hora de conferencia. 50,000 pesos por una hora de conferencia. Adjudicación directa, por cierto. Una estrategia bélica continúa una guerra fallida que no puede generar un contexto de paz. A la Suprema Corte de la Justicia de la Nación que resuelva de manera inmediata las acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparos pendientes en materia de militarización. El país merece un órgano efectivo de control que defienda la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. A ver, ¿cómo dice que dijo? ¿En materia de qué? A la Suprema Corte de la Justicia de la Nación que resuelva de manera inmediata las acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparos pendientes en materia de militarización. ¿Amparos pendientes en materia de militarización? Ha de estar hablando de los amparos pírricos que han presentado los del PAN ante la Suprema Corte, pero pues de ahí en más, que yo sepa, ¿no? ¿Y cómo lo sabemos? Porque si esos amparos existieran de ciudadanos como usted o como yo, los medios de comunicación chayoteros ya les hubieran dado vuelo, como solo ellos saben hacerlo. Ya lo hubieran publicado y lo hubieran gritado a los cuatro vientos. Loret ya lo estuviera diciendo en Latinus desde cuándo. Y pues no, nadie ha dicho nada de algunos amparos en materia de militarización que vengan del ciudadano de a pie. No de empresarios, no de legisladores de oposición, no. Ciudadanos de a pie como usted y como yo. Pues no, ¿cuáles amparos? ¿De qué me habla? El país merece un órgano efectivo de control que defienda la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y el hecho de integrar a la Guardia Nacional a la Sedena, el solo hecho de integrarla no es violatorio de derechos humanos, ni es violatorio de la Constitución. O sea, el solo hecho de la integración no es violatorio. Lo que sí sería violatorio de la Constitución es que se cambiara la misión de la Guardia Nacional, y que se cambiara incluso sus labores operativas, que se volviera un organismo predominantemente bélico. Sería cuestionable, pero eso no lo podemos saber hasta que no pase de una adscripción a otra, o sea, de la Secretaría de Seguridad a la Sedena, y que empiecen a trabajar. Cuando empiezan a trabajar, si hay violaciones flagrantes en materia de derechos humanos, porque es que la misión era civil y están realizando labores militares, eso sí ya es otra cosa. Pero mientras, Nanain, se aguantan, amigas y amigos. O sea, no hagan show donde no hay. A los poderes ejecutivo, legislativo y judicial que le den prioridad a la construcción de paz desde una perspectiva de prevención de las violencias y el delito con perspectiva interseccional restaurativa a nivel federal, estatal y municipal. Ahí estoy totalmente de acuerdo, ¿no? A nivel municipal, a nivel estatal y municipal, no solo a nivel federal. La cosa es que para que haya una perspectiva de este tipo, este colectivo de mujeres feministas antimilitaristas debieron de haber ido a los estados, hablar con los gobernadores, no ir al Senado de la República. Pues no, ahí como que están un poquito norteadas, pienso yo, porque ir al Senado para reclamar cosas que les competen a estados y municipios, pues por ahí no va, amigas y amigos, sinceramente, ¿eh? No lo digo por apoyar a la 4T, ni específicamente, ni mucho menos, sino porque pues es la verdad, hay que reclamarle a quien corresponde. 1, 2, 3. ¡Resistencia feminista! ¡Anticapitalista! ¿Qué? Pues muchas gracias, les damos la bienvenida y... ¿Cómo? Así como, y la señora Dresser, 1, 2, 3. ¿Qué mal se ven? A ver, va de nuevo. Este estaba para el bonus, amigas y amigos. Federal, estatal y municipal. 1, 2, 3. ¡Resistencia feminista! ¡Anticapitalista! Ah, ya, antimilitarista. Ah, bueno, ya entendí. Gracias. Pues muchas gracias, les damos la bienvenida y recibimos con respeto su propuesta y que les vaya bien. Que les vaya bien. Que les vaya bien. Sí. Sí. Que les vaya bien. Así como. Que les vaya bien. Ahí termina esto. Pero luego, fíjense cómo dice aquí este canalito de Ricardo Alemán. Citlali Hernández huye tras cuestionamiento de Denise Dresser sobre la militarización. Pero no, lo siento, eso no pasó así. Y luego,
Y aquí viene el de la octava. Citlali Hernández pone en su lugar a Denise Dresser. No grite. O sea, chequen cómo están dos, bueno, un medio de comunicación que es la octava y uno que se dice periodista, Ricardo Alemán, diciendo cosas abismalmente opuestas. Ricardo Alemán diciendo que Citlali Hernández huyó y por el otro lado la octava diciendo que Citlali Hernández pone en su lugar a Denise. A ver, pero vamos a ver el de arriba, este. Pero también no grites de no está bien. Está bien, no te grites, no, está bien. Está bien, léela, por favor, léala. Ustedes nada más escúchenos. Es lo recibo, lo leo, y con mucho gusto, como a toda la gente. Lo leeré, pero la agenda de ustedes política es muy clara. Pues sí, la neta, la agenda política de ellos es muy clara. O sea, ellas aparentemente querían que en el momento Citlali Hernández manifestara una postura y ella, pues con justa razón, dijo, se lo recibo, lo voy a revisar, lo voy a leer y ya les respondo. Pero pues denme chance. Pero parece que la señora Dresser quería una respuesta ipso facto de inmediato solo porque soy mujer, tú eres mujer, me tienes que apoyar. Pues no, perdón, pero eso no funciona así. Ese apoyo de que me tienes que apoyar porque soy mujer, la verdad es que no debe de hacerse así, ¿vale? Ahora, amigas y amigos, vamos a ver brevemente qué onda con la ley de la Guardia Nacional. Ya lo vamos a ver de rapidito. No lo vamos a abordar ya con la profundidad que lo hicimos ya hace un par de semanas. Aquí nada más por el tema, vamos a revisar brevemente, rapidísimo, en qué consisten los artículos que sostienen la postura del presidente López Obrador. Esto está, amigas y amigos, en lo que es la ley de la Guardia Nacional. El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos decreta, se expide la ley de la Guardia Nacional. Y el primer artículo que vamos a citar, amigos y amigos, es el artículo 8. Aquí lo tenemos. Dice, la Guardia Nacional regirá su actuación por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. ¿Sale? Aquí lo dice, no lo digo yo. Es decir, que esto no va a cambiar, esto va a seguir existiendo, porque por ahí estaban diciendo, es que los tratados internacionales, dijeron ahorita en este desplegado de mujeres feministas antimilitaristas, pues aquí en el artículo 8 dice que tienen que respetar los tratados internacionales, ¿ok? Entonces ahí no se está violando. Vámonos ahora al 26 fracción 8. La carrera de Guardia Nacional se regulará conforme a lo siguiente, ¿no? Vámonos a la fracción 8. El personal de la Guardia Nacional podrá ser cambiado de adscripción con base en las necesidades del servicio. Este artículo podría ser un poquito ambiguo porque adscripción puede ser desde cambiarte, por ejemplo, de un destacamento en Sinaloa a un destacamento en Veracruz, a cambiar de adscripción a la Guardia de una Secretaría de Estado a la otra. Y ojo, amigas y amigos, esto lo votaron diputados y senadores de oposición. Ahorita vamos a ver cómo votaron, sobre todo los del PAN, que son los que están más incendiarios, porque ahora resulta que el presidente no puede hacer lo que dice la ley que sí se puede hacer. Ahora, ¿quién los profesionaliza? Vámonos al artículo 39, fracción 3, porque dicen, es que no deben recibir preparación del ejército. Pues, ¿qué creen? Artículo 39, la profesionalización del personal de la Guardia Nacional se realizará a través de... Y aquí la fracción 3 es muy clara. Las instituciones de educación militar y naval, así como de los centros de adiestramiento de las Fuerzas Armadas, en los términos de los convenios de colaboración para tal efecto suscritos entre la Secretaría de Seguridad y las Secretarías de la Defensa y de Marina, en lo relativo a la homologación de estudio de educación y capacitación. Esto ya está en la ley. La Guardia Nacional se adiestra en los planteles militares. Son adiestrados por militares. En el caso de estar en estados costeros, pues por la Marina Armada de México, en los planteles navales. Entonces, cuando dicen, es que no queremos que los prepare el ejército, pues perdón, pero lo votaron desde 2019, miren, no me voy tan lejos. Aquí arribita de cada hoja, aquí aparece, arribita de cada hoja, ley de la Guardia Nacional, nueva ley en el Diario Oficial de la Federación del 27 de mayo de 2019. Cuando un opositor viene y dice, es que no queremos que el ejército prepare a los de la Guardia Nacional, quiere decir que no leyó bien esta iniciativa de ley cuando se propuso para discusión. Bien, ahora vamos al siguiente punto, al artículo 57. Este artículo es muy importante.
Vamos a ver por qué. Dice, el personal de la Guardia Nacional deberá sujetar su conducta a la observancia de las leyes, órdenes y jerarquías, a la obediencia a la superioridad, así como al Código de Ética de la Guardia Nacional. Es decir, que la Guardia Nacional tiene su propio Código de Ética y tiene que guardar obediencia a la jerarquía y a la obediencia a la superioridad, o sea, a sus jefes inmediatos superiores y a sus comandantes supremos. En este caso, el comandante supremo es el presidente de la República, tal cual, no hay más. Pero siempre, ojo, de acuerdo a el Código de Ética de la Guardia. Ahora, artículo 86. Dicen, es que la Sedena no conoce a la Guardia Nacional. Pues, ¿qué crees, amiga? ¿Qué crees, amigo? Que el artículo 86 dice a la letra, la coordinación operativa interinstitucional será de carácter permanente y estará integrada por representantes de las dependencias siguientes: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina. Es decir, que la Guardia Nacional siempre ha contado con acompañamiento militar y va a seguir contando con, ahora que pase a la administración de la Sedena, va a seguir conservando esta coordinación operativa con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón que si hacen la Guardia de Seguridad Pública, pues la dependencia del gobierno federal encargada de seguridad pública es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Por eso lo he hecho. Entonces, cuando les digan, es que la Secretaría de Seguridad ya no se va a encargar, pues díganles, léete el artículo 86, fracciones 1, 2 y 3, para que te des una idea de la sandez que estás diciendo. Y por último, y no por eso menos importante, este es un poco polémico, ¿no? Porque requiere de interpretación, pero sí puede funcionar por el precedente. Artículo 93. Dice, en los casos en que resulte necesario, la Guardia Nacional podrá auxiliarse de cualquier institución de seguridad pública o privada que presten servicios de seguridad privada en términos de la ley. Es decir, a ver, por eso les digo que es requiere un poco de interpretación, pero pues aplica lo que se llama en materia de derecho un precedente. Tanto el Ejército como la Marina Armada han venido haciendo labores de seguridad pública desde hace muchos años. Poca o mucha, mal o bien, tienen experiencia tanto de lo que se debe de hacer como militar aplicando seguridad pública como de lo que no se debe de hacer. Basado en este precedente de seguridad pública dentro de la Sedena y de la Marina, basándonos en el artículo 93, es completamente válido que la Sedena apoye a la Guardia Nacional en este sentido, por la experiencia que ya tiene, sobre todo en lo que corresponde a crimen organizado. Así que, amigas y amigos, que no nos espanten. Es que López, que no. Y ahora, por último, fíjense, vienen los artículos transitorios. Fíjense. Porque por ahí estaba escuchando, es que está integrado por un montón de policía militar y de policía naval. En el artículo 3 transitorio de la Ley de la Guardia Nacional dice a la letra: por única ocasión, en tanto no exista personal de la Guardia Nacional con la jerarquía que se requiera para ocupar la titularidad de las coordinaciones previstas en las fracciones 3, 4 y 5 del artículo 12 de esta ley, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, a propuesta del comandante de la Guardia Nacional, los designará de entre los elementos de la Policía Federal, de la Policía Militar, de la Policía Naval, que integren la Guardia Nacional, mismos que deberán cumplir los requisitos siguientes. Número 1. Para ocupar la titularidad de las coordinaciones territoriales, haber servido en su fuerza de procedencia por lo menos 30 años, contar con título de licenciatura en materias afines a la seguridad pública y al menos 50 años de edad. Es decir, que se pone gente con experiencia, no es como que, ya veré quién pongo, porque tienes que nutrir a la Guardia Nacional con algo. Y el segundo punto, para ocupar la titularidad de las coordinaciones estatales, haber servido en su fuerza de procedencia por lo menos 20 años, contar con título de licenciatura en materias afines a la seguridad pública y al menos 40 años de edad. Es decir, que es completamente normal que en este momento haya muchos elementos que eran policía militar y que ahora forman parte de la Guardia Nacional. Es normal. Y ahora, el artículo 9 transitorio de la Ley de la Guardia Nacional dice a la letra con respecto de la Policía Militar: la Secretaría establecerá con la participación del Secretario Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública en un esquema que garantice que todos los integrantes de la Policía Federal, Policía Naval y Policía Militar, previo a causar alta en la Guardia Nacional, cumplan con los requisitos de ingreso y permanencia previstos en la presente ley. Los elementos de las policías militar y naval asignados a la Guardia Nacional deberán acreditar, ojo, los cursos de capacitación que al efecto señale la Secretaría para obtener el certificado único policial en términos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y cumplir con sus actividades policiales. Es decir, que no metieron la policía militar a lo bestia, tuvieron que acreditar exámenes de capacitación en materia policial. ¿Para qué? Para darles una nivelación. Digamos que tienen todos los conocimientos para utilizar la fuerza bruta. Pero ahora, no es igual la aplicación de fuerza bruta. Pensemos en un enfrentamiento con el crimen organizado, a aplicar la fuerza en la detención, por ejemplo, de un vehículo particular en un retén, en una caseta de peaje, por ejemplo, en una autopista o carretera. Esas son las nivelaciones que se les tienen que dar. Entonces, existe la ley de la Guardia Nacional, la justificación de por qué hay policía militar y policía naval en las filas de la Guardia Nacional. Existe la justificación de por qué se les prepara militarmente. Pues porque los preparan en las dependencias, en las escuelas militares y navales. Por eso está especificado en la ley que pueden cambiar de adscripción el personal. Pues ¿qué van a hacer? Pues van a cambiar de adscripción pues, a todo personal. Pues sí. Pues sí, así. Así está. No dice cuánto personal, poquito personal, mucho personal. No, pueden cambiar de descripción al personal. Amigas y amigos, vamos a desmentir este artículo. Miren, casi no comparto material de este señor, pero esta columna, hijo de su madre, se pasó, pero con Riva Palacio, en el Financiero, en su columna estrictamente personal, escribe, dice, adiós al ejército. Fíjense, hay que desmentirlo. Solo por hoy vamos a checar aquí lo de este señor Riva Palacio. Lo ideal para el ejército habría sido que la Guardia Nacional se mantuviera, aunque fuera de manera formal, bajo la jurisdicción civil. No, pues vamos a ver. Dice, disfruten su triunfo, compañero, escribió el sábado el experto en seguridad Alejandro Jope. Bueno, empezando por decirle experto en seguridad Alejandro Jope, pues como que ya desde ahí patinó, y eso que apenas es el segundo renglón de la columna. Los va a perseguir por años. Las palabras de Jope escritas en su cuenta de Twitter el sábado pasado, horas después de que Morena y sus aliados aprobaran de manera mecánica la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, son premonitorias, pero no falsas. El experto consideró que, en vez de garantizar la sustentabilidad de la Guardia, el voto en San Lázaro creó una situación en la que van a caer en responsabilidades administrativas. También tiene razón, aunque habría que añadir que también el ejército, ganando como se ve en corto plazo, perderá en el largo. Y ojo, amigas y amigos, nótese que el experto en seguridad habla aquí de esto, lo que acabamos de decir. Dice que Morena y sus aliados aprobaron de manera mecánica la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa. Que acabamos de leer en la ley de la Guardia Nacional, que esto está permitido por el artículo 26, fracción 8. Así que este señor Jope, experto, lo que sí es experto, pues como que yo dudaría, porque si no pudo leer la ley de la Guardia Nacional para darse cuenta que el artículo 26, fracción 8 permite el cambio de adscripción, pues no quiero ni pensar qué va a decir más después. Bueno, dice, comenzó el camino de la derrota el viernes cuando, pese a aprobarse la adscripción, otra vez adscripción, de la Guardia Nacional a Lomas de Sotelo, que es donde está la sede de la Secretaría de la Defensa, el documento es tan endeble que, como advirtió Jope, un próximo gobierno podría desmantelar lo votado. Como cualquier ley secundaria, señor Riva Palacio. Como cualquier ley secundaria, no es nada más por no es por este argumento. Cualquier ley secundaria puede ser echada para abajo por el siguiente Congreso si es que llegara la oposición a juntar la mayoría simple, o sea, de 250 diputados más uno. El ejército quería una reforma constitucional, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador no pudo concretar porque agotó en la primera parte de su sexenio el vapor a su locomotora, pero el PRI inesperadamente dejó abierta la puerta para otorgarles el andamiaje constitucional que decía a los militares, porque la diputada Yolanda de la Torre, diputada del PRI, propuso que la presencia de la Sedena
de los militares en labores de seguridad pública se ampliara de 4 a 8 años, es decir, que en lugar de salir en 2024 salieran en 2028. Por eso dice aquí que el PRI dejó abierta la puerta para otorgarles a los militares el andamiaje constitucional que desean. El viernes pasado, durante el debate en el Congreso, la diputada, aquí está el detalle, lo que decía, Yolanda de la Torre presentó una iniciativa para que la Guardia Nacional sea parte de la Secretaría de Defensa hasta el 2028 y no hasta 2024, como se estableció en su creación. Y aquí hay un detalle. Aquí es, o sea, híjole, es que Riva Palacio está citando una medida de seguridad pública y lo está citando mal. Porque nunca se dijo que la Guardia Nacional sería parte de la Secretaría de la Defensa hasta 2024. ¿Por qué? Porque cuando se promulga la ley en 2019, la Guardia Nacional dependía de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la dirección operativa está a cargo de los tres, de Marina, de Sedena y de la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces aquí Riva Palacio está citando un acuerdo y lo está citando mal, porque eso de que la Guardia Nacional sea parte de la Secretaría de la Defensa no era parte de la ley original, la de 2019. Por lo tanto, no podía estar a cargo de la Secretaría de Defensa hasta 2024. Bueno, la iniciativa, dice la columna, rompe la moratoria constitucional acordada por la oposición. Ya saben, eso de que los legisladores iban a cobrar sin trabajar. Y pese a la polémica que levantó los líderes del PRI, no la han desautorizado o señalado que fue a título personal y no respaldada por el partido. Quizá no fortuito. Eso es lo que quiere el ejército para garantizar el control formal y legal de la Guardia Nacional por el resto de la década. No manches. A Riva Palacio se le olvida que la década no termina en 2028, termina hasta 2030. Pero bueno, además hay que agregarle que el señor no sabe ni contar, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos encontrar? Ah, y otra cosa. Dice que va a tener el ejército de control formal y legal. ¿Pero qué creen? Que la Guardia Nacional, como acabamos de ver, tiene una ley. Y la ley dice específicamente que se tiene que respetar, entre otras cosas, los derechos humanos y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparte. Así que pues también está patinando aquí otro el señor Riva Palacio. ¿Cuántas mentiras? Y eso... Híjole, no. Qué bueno que no lo leemos diario. Pero es que este tema me parecía especialmente importante. Es incierta la forma como actuará el PRI durante la discusión que se dará a partir de este martes en el Senado, donde ya se encuentra la minuta enviada por los diputados. Por lo pronto, el silencio tricolor gritó durante los prolegómenos de la discusión que será de trámite y siempre y cuando la bancada de Morena y sus aliados en el PT y el Verde se mantengan en la línea presidencial de aprobarla para cumplir los deseos de López Obrador, porque al no ser una reforma constitucional, solo se necesita una mayoría simple. Si el PRI no le hizo una trastada a la oposición, se sumará a las controversias que presentará en contra de la acción presidencial. O sea, básicamente lo que propone Riva Palacio es que el PRI termine de quemarse en leña verde. Oh, bueno, eso sí nos agrada. En cualquier caso, lo ideal para el ejército habría sido que nada de esto hubiera pasado y que la Guardia Nacional se mantuviera, aunque fuera de manera formal, bajo la jurisdicción civil. Absorber a la Guardia Nacional es comerse la manzana envenenada que les dio López Obrador, cuyo objetivo ulterior es desaparecerlas y construir sobre ellas una policía militarizada. Ándale, pues. A ver, si eso fuera cierto, repito, si eso fuera cierto, hubieran metido más argumentos militarizantes en la ley original de 2019, tal cual, con el pretexto de que eso iba a ser temporal hasta el 2024. Y ya ahorita en 2022 meterle la jiribilla y entonces sí, como ya está en la ley, va para atrás. Pero pues como que al señor Riva Palacio le falla bien cañón el disco duro. Policía militarizada, no manchen. Ahora, yo vuelvo a repetir, ¿confiamos en nuestras policías locales? Esa meta ha estado en el pensamiento del presidente durante años y fue rectificada en una entrevista en la jornada en 2019 donde afirmó: si por mí fuera yo desaparecería al ejército y lo convertiría en Guardia Nacional. Declararía que México es un país pacifista que no necesita ejército y que la defensa de la nación, en el caso de que fuera necesaria, la haríamos todos. Y aquí, amigas y amigos, voy a hacer un paréntesis, porque efectivamente hay un país que no tiene ejército, no tiene militares, tiene policías muy preparadas, pero militares no tiene. Es un país, ya saben, chiquito, pequeñito, casi insignificante, que se llama Suiza, una de las principales economías
del planeta, uno de los países más honestos del mundo, y no tiene ejército. Si México dijera, no necesitamos ejército, pues no sería el primero en el mundo, porque ya hay países que no tienen ejército. Para el presidente, la defensa de la seguridad nacional es retórica. No es cierto, no es un discurso, es un hecho. Y habría que dedicar todos los recursos militares a la seguridad pública. En aquel momento no lo hizo porque había muchas resistencias, reveló al diario, sin aclarar de dónde provenían. Pues, si quieren, pueden hacer una solicitud de transparencia y ya, tan sencillo como eso. Pero ya saben que al señor Riva Palacio no se le da eso de la eficiencia periodística. Él siempre dice que sus fuentes son las buenas y que no hay vuelta de hoja. Si hasta se lo dijo al embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, que no nos lo diga a nosotros en una columna pitera como esta. Sin embargo, López Obrador encontró otro camino, vaciando a las Fuerzas Armadas de su esencia y responsabilidad dentro del Estado mexicano. Falso, eso no es cierto. Al entregarles múltiples responsabilidades ajenas a sus funciones. Falso, eso no es cierto. Supliendo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, utilizando a soldados como policías migratorias o aportando su logística para encomiendas que antes las hacía la Secretaría de Salud o el Seguro Social, ocupando cargos públicos en números nunca antes vistos, entre otras tareas. Falso, eso no es cierto. A ver. Supliendo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lo hice por lo del aeropuerto. Pues, ¿qué quería? ¿Que hagan los ingenieros militares? ¿Que se dediquen a fabricar armamento para una guerra que no tenemos con otro país? Pues claro que no. Utilizando soldados como policías migratorias. A ver, no es como policía migratoria. Todos los ejércitos del mundo cuidan sus fronteras. ¿Dónde está el mal uso del ejército en materia migratoria? O aportando su logística para encomiendas que antes hacía la Secretaría de Salud y el Seguro Social. Puta, no, pues estás viendo la corrupción tan enorme que había en esas dos dependencias. Oye, no podían ni terminar un hospital que dejaban en obra negra o inauguraban con equipo prestado. Ahora imagínense, si no hubieran, por ejemplo, echado la mano con la supervisión para las vacunas COVID, no quiero ni pensar dónde hubieran terminado muchas de esas vacunas. ¿O qué tal con los medicamentos que llegan del extranjero, que ahora sí se pueden comprar en el extranjero? Pues imagínense, si así como estamos, los gobiernos estatales se dan el lujo de esconderlos en bodegas para utilizarlos como moneda electoral. Imagínense si estuviera todo por entero en manos de gobiernos estatales. Pues no manches. Qué bárbaro, ¿no? Además, ¿qué tiene de...? Yo no le veo nada de malo. Ocupando cargos públicos nunca antes vistos, entre otras tareas. No veo, amigas y amigos, no veo que militares ocupen cargos públicos que no sean los dedicados a las tareas militares propias, las tareas navales propias, o en este caso temporalmente las tareas en materia de seguridad pública propias. O sea, como que no. Ahora, dice ocupando cargos públicos, pues yo me recuerdo que Rafael Macedo de la Concha era general de división en activo y Vicente Fox lo nombró procurador general de la República. Yo me acuerdo que Manuel Mondragón y Calv es contraalmirante de la Marina Armada de México y Peña Nieto lo nombró comisionado nacional de seguridad en la Secretaría de Gobernación, por ejemplo. Yo me recuerdo cómo, ya se los dije hace rato, Vicente Fox nombró al general en situación de retiro, Julián Leizaola, para hacer labores de seguridad pública en Tijuana, Baja California y luego en Ciudad Juárez, Chihuahua. Dice, la absorción de la Guardia Nacional es la culminación de la trampa. El argumento presidencial es que se requiere la disciplina militar para enfrentar a los criminales, que es también la explicación que dan varios generales, que esa policía paramilitar pase a formar parte de su estructura. Pues no, o sea, no es que ellos lo digan, es que la disciplina militar es la mejor en cualquier país del mundo. Sin embargo, el papel de la Guardia Nacional no es el combate a ningún delincuente. Cabrón, a ver, no manches. A ver qué maroma se ambiente este señor. Sino actuar con el propósito primordial de disuadir e inhibir a delincuentes. No ha servido. El año pasado, con más de 100,000 efectivos desplegados, detuvo a poco más de 8,000 personas, cifra inferior al último año de gobierno de Peña Nieto, que con 36,000 policías la Policía Federal capturó a poco más de 13,000. Bueno, ¿cuántos de esos 13,000 han de haber sido gente que no cometió delitos? 1, 2. A ver, señor, ¿no piensa usted, digo, en el caso hipotético de que se detuvieran solo 8,000 personas y no a 13,000? ¿No será porque la gente está delinquiendo menos? Viendo que ahora sí hay más seguridad pública competente, incorruptible,
No, el señor Riva Palacio dice, no, ni madres, hay que encarcelar a un chingo de gente porque si no, no está sirviendo. Es como cuando nosotros que tenemos ya edad, que vivíamos otros tiempos en las escuelas, cuando había profesores que presumían que eran buenos porque reprobaban un chingo de chamacos. Y los que no reprobaban a muchos alumnos, pues es que esos profesores son maletas. Pues aquí, si la Guardia Nacional no detiene a titipuchal de gente, entonces son maletas. No, pues sí, no, hombre, qué perla de sabiduría. El incremento de homicidios dolosos, que ojo, corresponden a los estados, y de la mayoría de los delitos federales es una muestra de lo fallido de la estrategia. La manera como agreden a militares, soldados o guardias, los privan de su libertad o han dejado de imponer respeto es consecuencia directa de la impunidad que el diseño de seguridad federal le ha dado a los delincuentes. A ver, cabrón. Se están quejando de que los guardias nacionales reciben disciplina militar. Que se van a violar derechos humanos. Y luego aquí en este párrafo dice, no, pues es que se han pasado de lanza, miren cómo los tratan mal. O sea, y los tratan, ¿por qué? Pues porque no ocupan la fuerza. O sea, arriba dice, la aplicación de la fuerza militar es violatoria de derechos humanos. Y aquí abajo que la estrategia ha fracasado porque no aplican la fuerza militar. Manchen. El resto del sexenio seguiría igual porque el presidente no modificará la ruta de acción, aunque la incidencia delictiva en delitos de alto impacto se perfile a niveles nunca antes vistos. Pues no, tú no los viste, cabrón, porque te pagaban por no verlos. López Obrador está construyendo su puerta de escape y los militares no quieren verlo. Toda la campaña para que la seguridad pase a manos de los militares le da una coartada para no asumir su responsabilidad al final de su gobierno y culpar del fracaso al ejército. Podrá argumentar que les dio todo e hicieron poco, con lo que demostraron su ineficiencia y la razón para no existir. O sea que ahora Riva Palacio nos salió vidente. O sea, que monividente, ni Walter Mercado, ni que la chingada. No. Raimundo Riva Palacio acaba de decir que no, que el sexenio va a fracasar y que el presidente le va a echar la culpa a los militares cuando salga. Ya, fin de la discusión. Aquí vamos a acabar, el team apaga la luz y nos vamos todos a nuestra casa allá a dormir. No manchen, qué fuerte, qué cúmulo de mentiras tan enormes pone el señor Riva Palacio en su columna. Y discúlpenme, pero perdónenme que la lea, pero es que sí había que desmentir toda la bola de fake news que puso este señor en su columna. Adiós al ejército. Madre. Como que este señor no sabe ni de qué habla. Pero pues bueno, ¿no? Hablando de adiós al ejército y viendo cómo se quejan hoy los panistas, pues cómo votaron. En la página web del PAN pusieron con bombo y platillo la forma en que votaron. Votación al proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y expiden diversas disposiciones en materia de Guardia Nacional. Y aquí vienen 4 pizarrones, ¿no? Donde vienen los 128 senadores. Vamos a ver, por ejemplo, cómo votaron. Aquí arribita se alcanza a leer. 64ª legislatura, proyecto de decreto por el que se expide la ley de la Guardia Nacional. A favor, 112 votos, en contra 0 votos. Abstenciones, 2 votos. Es decir, la votaron mayoritariamente a favor. Y a ver, ¿a quién vamos a ver? ¿Dónde está? ¿Quién me da una G de Gálvez? Xochitl Gálvez, ¿dónde está? García Gálvez. Aquí está, Gálvez Ruiz, Xochitl. ¿Qué creen? Oh, por Dios. Xochitl Gálvez no estuvo presente en la votación de la ley de la Guardia Nacional. ¡Qué fuerte! Esta no me la sabía, ¿eh? Xochitl Gálvez no estuvo presente, repito, no estuvo presente en la votación de la ley de la Guardia Nacional. Tómela. Miguel Ángel Mancera, aquí está. También la votó a favor. Emilio Álvarez y Casa es uno de los que se abstuvo. Álvarez y Casa fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Mauricio Curi, el actual gobernador de Querétaro, la votó a favor. Kenia López Rabadán, aquí está, la votó a favor. Por ejemplo, ahorita que se está manifestando en contra, Miguel Ángel Osorio Chong lo votó a favor. Otra periodista de cepa, Beatriz Paredes, la votó a favor. Bueno, ¿y quieren ver la cereza del pastel? Lili Telles la votó, aquí está. Lili Telles la votó a favor. ¿Sale? Todo esto, amigas y amigos, todo lo que está aquí, Julen Rementería, que también está en contra de la actual medida, la votó a favor. Acabamos de analizar de bote pronto, ya lo hicimos a más profundidad hace un par de semanas.
sobre por qué lo que está haciendo el presidente López Obrador no es nada ilegal, está basado en los propios artículos de la ley de la Guardia Nacional, y los dichos de estos señores y de estas señoras actualmente, hoy, están diciéndonos claramente que votaron una ley que no leyeron, porque si la hubieran leído, se habrían dado cuenta que están haciendo el ridículo al decir, por ejemplo, que que la Guardia Nacional no puede cambiar de adscripción, cuando eso está claramente permitido por el artículo 26, fracción 8. Están pecando de ignorantes cuando dicen que la Guardia Nacional no debería ser profesionalizada por la Sedena y la Marina, pero esto está permitido por el artículo 39, fracción 3. O que hay mucha policía militar en la Guardia Nacional, lo que está permitido por el artículo 3 transitorio de la ley de la Guardia Nacional. ¿O qué tal cuando dicen que la Guardia Nacional ya no va a ser independiente, cuando esto está específicamente definido en el artículo 8 y en el artículo 57 de la ley de la Guardia Nacional? O que cuando dicen que se le va a entregar todo a la Secretaría de Defensa, cuando el artículo 86 dice que el trabajo operativo se tiene que hacer entre la Sedena, la Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Cuando se pone a decir sus sandeces, dejan claro que no leyeron la ley, no leyeron la iniciativa, se las presentaron y la votaron a favor. Lili Telles, Kenia López Rabadán, Xochitl Gálvez, Julián Rementería, Miguel Ángel Osorio Chong, Miguel Ángel Mancera la votó a favor, Gustavo Madero la votó a favor. O sea, todos los que se están quejando hoy de las medidas que quiere aplicar el presidente, pues están permitidas por la ley de la Guardia Nacional. Así que, amigas, amigos, estos tipos llevan en moratoria constitucional no desde 2022 apenas, sino desde 2018, desde que entraron. ¿Cómo es posible de que ponen una ley, se las presentan, la votan, y 3 años después, cuando quieren aplicar una medida que está de acuerdo a lo que dice la propia ley que votaron hace 3 años, se quejan y dicen que no se puede? Solo alguien que no hizo su tarea puede decir esto. Y el PAN siguió con sus pifies, amigas y amigos, Ahí les ve el comunicado que publicó el coordinador de los diputados del PAN, Jorge Romero. Dice: las y los diputados federales de Acción Nacional no aprobaremos ninguna reforma constitucional que extienda el plazo que limitaba la participación militar de la Guardia Nacional. Y aquí viene el comunicado. Dice: en congruencia, ándale pues, en congruencia con la moratoria constitucional. O sea, básicamente están diciendo, como dijimos que íbamos a cobrar sin trabajar, pues ¿cómo nos vamos a poder trabajar? Pues ni madres, no vamos a trabajar. En congruencia con la moratoria constitucional comprometida y firmada de frente a la sociedad, qué poca madre por cierto, las y los diputados federales de Acción Nacional no aprobaremos ninguna reforma constitucional que extienda el plazo que limitaba la participación militar en la Guardia Nacional, la cual fue aprobada en su momento para fortalecer una policía civil con suficiente estructura, capacidad y cobertura territorial, que hasta ahora dicho periodo de tiempo ha sido usado exactamente en sentido contrario, para desmantelar las policías civiles federales, estatales y municipales. A ver, y aquí hago un paréntesis. No se puede desmantelar una policía que ya está desmantelada. Jorge Romero está hablando como si las policías estatales y municipales hubieran estado ya muy bien y que la Guardia Nacional llegó a darles en la torre. Pero no. La Guardia Nacional nace por la falta de preparación de las policías estatales y municipales y por la corrupción en la Policía Federal. Bueno, llevando al país por el camino incorrecto de la militarización y la fallida estrategia que ha incrementado la violencia y la inseguridad en gran parte del territorio nacional. Ándale pues, Jorgito Romero. ¿Qué pifi acabas de decir? Ahora resulta que la violencia creció porque la Sedena y la Marina le meten mano a la Guardia Nacional. Ándale pues. ¿Y tus gobernadores dónde quedan? ¿Los gobernadores de la Alianza Federalista? Pues no manchen. Agregó que esperan que con altura de miras los grupos parlamentarios de la oposición actúen en consecuencia con los posicionamientos y compromisos conjuntos en contra de que continúe la fallida estrategia de la militarización del país. No, pues sí. Finalizó señalando que Acción Nacional reitera su compromiso de darle solución al grave problema de la inseguridad mediante fórmulas distintas a la militarización de las instituciones de seguridad ciudadana. Pero pues digo, recordemos la breve entrevista que le hizo mi compañero y amigo José Manuel Fuentes del canal de Buenas Fuentes con José Manuel Fuentes. Vayan a suscribirse también para allá. Esa pequeña entrevista, esa declaración que le sacó a Lili Telles cuando le pregunta Pepe a la señora Telles: oiga, Citlali Hernández le acaba de proponer que salga a la calle a ver qué opina la gente de cómo se están comportando. ¿Y qué dijo Lili Telles? ¿La calle? Yo no tengo que salir a la calle. ¿Cómo ven?
que porque ya se habían manifestado en la consulta de revocación de mandato, porque salió poca gente a votar, y dijo, no, yo no tengo que salir a la calle, ¿para qué? Chingona su postura, chingona su postura. Y luego para reventar, como esto no les bastó, todavía fue Marco Cortés, que yo no sé por qué cada rato va Marco Cortés al Senado. No sé si él no es senador, él no es diputado, él es el presidente de un partido. ¿Será porque, es que Alito Moreno va y pues para no verse mal? Pero Alito Moreno sí es legislador, sí es diputado. Pero también hay que meterle su repasada a Marco Cortés, el presidente nacional del PAN. Chequen, amigas y amigos. Amigas y amigos, qué gusto saludarles de los medios de comunicación, queridas senadoras, queridos senadores, amigos. Un placer ahora estar aquí con todas y con todos ustedes. Recientemente estuve con mis senadoras y senadores en la reunión plenaria preparatoria para este periodo de sesiones y sin duda uno de los temas que hablamos es el de la militarización del país. ¡Cacta su madre! La militarización, o sea, siguen con su discursito. Bueno. La peligrosa militarización que está viviendo México. Y para ello quiero dar breves antecedentes. ¿Y no es más peligroso que los gobernadores se resistieran ahí a las reuniones de seguridad? ¿O que anduvieran paseando por Estados Unidos, como el de Tamaulipas? ¿O que, por ejemplo, se hagan de la vista gorda de la violencia en los partidos de fútbol, como el de Querétaro? ¿O qué decir del gobernador saliente de Durango, del que se dice poco y no es se habla poco y no es precisamente porque el estado está muy bien? ¿O qué me dicen de los priistas? Como el estado que dejó el señor Miguel Ángel Yunes Linares en Veracruz, o el estado que está dejando Alfredo del Mazo en el Estado de México, por ejemplo, o cómo quedó Oaxaca con la salida de Alejandro Murat, por ejemplo. Ahí sí no cuenta, ¿verdad? Hace 3 años y medio, el Senado de la República corrigió la plana de una iniciativa que ya venía en carácter de minuta de la Cámara de Diputados, creando la Guardia Nacional. Pues no parece que le hayan corregido mucho, porque ahí dijeron que la Guardia Nacional puede cambiar de adscripción, que el mando operativo está en manos de la Sedena, la Marina y la Secretaría de Seguridad, que los guardias nacionales serán adiestrados por el Ejército y la Marina, que la Guardia Nacional está integrada inicialmente por Policía Naval y por Policía Militar. Pues como que no le corrigieron mucho, Y se le pusieron 2 características muy concretas. Primera, que esta fuera encabezada por un civil. Y es un civil, un general en situación de retiro, no es un militar en activo, es un civil. Segunda, que la participación de las Fuerzas Armadas para la organización, estructuración y cobertura territorial fuera por un lapso de 5 años. Ok, ya hasta ahí está bien, está programado, todavía no se aprueba la propuesta de que sea hasta 2028, o sea, por 8 años y no solo por 5, hasta 2024. Casi todo el mandato de este sexenio del gobierno de López Obrador. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la realidad, en los hechos? Que lo primero que hizo el presidente, violentando la Constitución, fue poner al frente a un militar. Un militar, repito, en situación de retiro, que ya no es igual que un militar en activo. Pues lo hubieran cambiado, le hubieran puesto en la ley que no podrán ser militares en activo ni en situación de retiro, se lo hubieran puesto, pero pues no. Ahí se ve que no leyeron la ley, porque si no se hubieran dado cuenta. Rompiendo el espíritu civil de la Guardia Nacional. O sea, el hecho de que lo dirige un militar quiere decir que ya todo va a ser militar. Es como si si el director de una escuela es un burro, entonces ya toda la escuela va a estar llena de burros. Ah, no, pues sí, qué perla de sabiduría. Bueno, hasta la cara del señor Rementería está como que neta, güey. Lo segundo fue que la Guardia se fue conformando por puros militares. Eso está en el noveno transitorio, en el tercero y en el noveno transitorio de la ley de la Guardia Nacional. No es que se esté conformando por puros militares porque sí. Y no con el mandato de hacer una guardia civil. Esos son los polis que se están preparando actualmente. Ay, no. Donde entonces las Fuerzas Armadas solo acompañaran en la organización, en la capacitación, en la cobertura territorial. A ver, me estás diciendo que los pueden acompañar en la capacitación. Pues, ¿qué quieren? A ver, si los mandas a estudiar a un plantel militar, donde dan clases militares, de asignaturas mayoritariamente militares,
Pues a ver, mijo, ¿qué te imaginas que vaya a haber en la operatividad de esta señora? Claro, para eso es la nivelación en materia civil. En lo que es derechos humanos, el uso de la fuerza, estrategias de comunicación, que no necesariamente son parte del el plan de estudios militar. Y hoy en los hechos lo que tenemos, ya la tenemos, aunque sea de forma inconstitucional, una Guardia Nacional absolutamente militar. Pues no, o sea, no es absolutamente militar, chavo. O sea, no. Y ya aquí vimos los artículos que le dan esta facultad. Ay, no, de veras. Es más, miren, les voy a poner un ejemplo. La Guardia Nacional está integrada no nada más por policías militares y navales. También está integrada por elementos de la extinta Policía Federal. Elementos que pasaron los controles de confianza y que hoy son guardias nacionales. Y ellos son civiles, no son militares. Así que cuando Marco Cortés dice que es totalmente militar, pues está diciendo una mentira del tamaño del planeta. ¿Y cuál es el resultado? El peor momento de violencia en la historia de México. Pues, híjole, no, sí, como los gobernadores no cuentan, pues ya mejor que le entreguen todo a López Obrador y que renuncien. Pues digo, si el presidente va a ser el responsable de todo, pues ya, paquete completo de una vez. Más homicidios que nunca. Que competen a los gobiernos estatales. Más feminicidios que nunca. Literalmente el país se está incendiando. ¿Y los gobiernos estatales, apa? No, perdón. Pregunta estúpida. De norte a sur, de este a oeste. Eso me suena a canción. Estados en donde nunca se habían visto hechos de terrorismo como los recientemente vividos, presentándose en el territorio nacional. Ah, cabrón, que no. Pues le preguntamos a los jaliscienses. ¿Qué te parece si les preguntamos a los mexiquenses? Les preguntamos a los chihuahuenses. ¿Qué te parece si les preguntamos a los duranguenses? ¿O a los sinaloenses? ¿O si les preguntamos a los tamaulipecos? No. Este señor no sale de las oficinas del PAN. Y cuando sale a los estados es para ir a hacer shows a las plenarias de las comisiones estatales y de los candidatos cuando hay elecciones. Porque esta militarización inconstitucional de la Guardia Nacional que hoy tiene nuestro país, además viene acompañada con una pésima estrategia de los abrazos que doblegó a las fuerzas del Estado frente al crimen organizado que se expande en el territorio nacional. A ver, estás jodiendo diciendo que si son militares van a hacer uso excesivo de la fuerza. Y hoy dices que por no hacer uso de la fuerza, entonces la estrategia está fallando. O sea, defínete, güey, defínete. Y por ello nosotros, en el PAN, lo hemos dicho con absoluta claridad. Lo que México requiere es una policía civil, bien organizada, bien pagada, bien estructurada. ¿Y ya hiciste la tarea en tus estados? Ah, perdón, que te estás quedando sin estados. Perdón por el troleo. Lo que México requiere es darle recursos a los estados que les quitaron para sus policías estatales y regresar el fondo de la seguridad municipal que desaparecieron para todos nuestros ayuntamientos. Por eso la violencia y la inseguridad en México están como están, porque militarizaron indebidamente la Guardia Nacional. No militarizaron indebidamente la Guardia Nacional. Repito, la Guardia Nacional tiene elementos militares porque lo permiten el transitorio 3 y 9 de la ley de la Guardia Nacional. Tienen elementos militares porque lo permite su profesionalización según el artículo 39 fracción 3. Tienen operatividad militar porque esto se da en coordinación con la Sedena, la Marina y la Secretaría de Seguridad según lo dice el artículo 86. Así que no es indebidamente no estás diciendo puras pendejadas, perdón. Porque la Constitución dice que esta debe ser civil, porque le quitaron los recursos a las policías estatales y a las municipales, y porque además desmantelaron la Policía Federal. Amigas y amigos, nosotros lo que hoy pedimos, con todo respeto a todos... A ver, espérame tantito, que desmantelaron la Policía Federal, perdón. La Policía Federal se empezó a desmantelar desde que entró Peña Nieto, cuando desaparece la Secretaría de Seguridad Pública y sus funciones la pasó a la Secretaría de Gobernación. Y entonces ya no hubo un secretario de Seguridad, sino un comisionado nacional de seguridad que dependía del secretario de Gobernación, hoy por cierto senador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong. Y se acuerdan que de repente Peña Nieto se inventó un nuevo cuerpo de seguridad, el cuerpo de gendarmería. ¿Se acuerdan? La gendarmería era una especie de cuerpo de seguridad como lo que se pretende que sea la Guardia Nacional. Obvio que no lo hizo bien, y tan no lo hizo bien
que terminó el sexenio y nadie supo qué pasó con la famosa gendarmería. Nadie hablaba de ella, nadie presumió algún logro, nada. Y a mí me tocó ver en algunos centros comerciales, por cierto, personal que decía de gendarmería, así se llamaba. Y ahí no les pareció malo. ¿Qué hizo la gendarmería? ¿De dónde creen que sacaron las cosas? A ver, ¿de dónde? Pues de la Policía Federal, chavo, pues ¿de dónde más? Todos los senadores, de todos los partidos políticos, que en congruencia con sus dichos del pasado, que en congruencia con lo que piden las organizaciones internacionales de derechos humanos, que en congruencia con lo que se ha venido haciendo en otros países en el mundo, donde las policías son civiles, y solo en aquellos que son autocracias o dictaduras, como Nicaragua, como Cuba o como Venezuela, sus policías son militares. ¿Y qué me dices de las milicias, por ejemplo, en los Estados Unidos? Ciudadanos estadounidenses que se organizan, se arman y se ponen a realizar labores de seguridad pública. Y su ley se los permite. ¿Esos no cuentan? Por ejemplo. La propia Guardia Nacional de los mismos Estados Unidos, por ejemplo. ¿Esa tampoco cuenta? No, ¿verdad? No, creo que estoy diciendo locuras. No, perdón. Por eso, lo decimos con absoluta claridad, ofreciendo todo nuestro respeto, toda nuestra admiración y todo nuestro agradecimiento a las Fuerzas Armadas, que ellos siempre tienen que ser los segundos respondientes, no los primeros. Los primeros respondientes tiene que ser una policía civil, y cuando ésta se vea superada en situaciones determinadas, debe acompañarla la fuerza del Estado de nuestras Fuerzas Armadas, pero solo en ese momento, no antes, nunca antes. Y así fue como ocurrió en otros momentos de nuestro país. Y por ello es que nuestro grupo parlamentario ha hablado y hemos acordado el que no acompañaremos, por supuesto que no acompañaremos esta iniciativa que es una afrenta más a nuestra Constitución y a los derechos humanos de todas y de todos los mexicanos. Y también debo decirles, porque hay una iniciativa en la Cámara de los Diputados en la cual se está buscando ampliar el periodo de la actuación de la Guardia Nacional al doble de lo que actualmente dice nuestra Constitución en el transitorio número 5 en la reforma de la Guardia Nacional. Nosotros no podemos acompañar esa reforma porque vamos en el camino incorrecto, con la estrategia incorrecta a la militarización. El mandato constitucional lo que dice es que se crea la Guardia Nacional como una instancia civil de seguridad. Y hoy lo que está ocurriendo es exactamente lo contrario. Vamos a la militarización en una clara violación a la Constitución. Y por lo tanto, si estamos violentando la Constitución y si vamos en el camino incorrecto, por supuesto que no estaremos de acuerdo en que se amplíe el plazo de la transgresión a la Constitución y por lo tanto a los derechos humanos, que termine por militarizar a nuestro país. Y ahí nuevamente hago un llamado a todas las fuerzas políticas, particularmente a las que integran la coalición Va por México, a que seamos congruentes, consistentes, valientes en lo que hemos venido sosteniendo y lo que hemos comprometido de cara a nuestro país. Y digamos con claridad, no a la militarización de México, y digamos con claridad sí a la seguridad, a la paz, a la tranquilidad, a través de policías civiles que siempre vayan acompañadas y respaldadas cuando sea necesario por nuestras Fuerzas Armadas, pero no sobreexponiéndolas y no haciéndolos los primeros responsables ante el fracaso presidencial en materia de seguridad en este sexenio. Muchas gracias, amigas y amigos de los medios de comunicación, y quiero aprovechar para felicitar a mis senadores. Ya. A ver, amigas y amigos, ¿quieren que les demuestre que Marco Cortés no leyó ni siquiera la parte de la ley de la Guardia Nacional según él la cita en el transitorio número 5, donde se especifica la temporalidad de la presencia de los militares haciendo labores de seguridad pública? Él dijo que en el transitorio 5 de la ley de la Guardia Nacional decía eso. Pues bueno, amigas y amigos, les voy a poner rapidísimo el transitorio 5 de la ley de la Guardia Nacional, que según Marco Cortés trata sobre la temporalidad de la presencia del ejército en las calles. Aquí tenemos el transitorio 5. Para que vean que yo no me lo estoy inventando, aquí está. Es más, vamos a cerrar tantito esto para que se vea en grandote que el presidente del PAN es un ignorante. Dice el transitorio 5 de la ley de la Guardia Nacional. Miren, para que no sean... Aquí está,
Ley de la Guardia Nacional del 27 de mayo del 2019. De la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, Secretaría General, Secretaría de Servicios Parlamentarios. ¿Vale? Esto se los pongo para que vean que si estoy consultando el documento original. Dice el transitorio quinto. La Secretaría garantizará que los elementos de la Policía Federal que sean adscritos a la Guardia Nacional continúen gozando del sistema de seguridad social establecido en las normas y acuerdos emitidos por el Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal. La Secretaría celebrará con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, o sea, el ISSSTE, los convenios o acuerdos necesarios para garantizar la continuidad de las prestaciones. Los integrantes de la Guardia en activo de la Guardia Nacional contarán con el seguro de gastos médicos mayores que determine la Secretaría de Seguridad en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que garantizará las asignaciones presupuestales para estos efectos. Y yo les pregunto, amigas y amigos, ¿dónde dice aquí, dónde especifica aquí la temporalidad de la Guardia Nacional en manos militares? ¿Dónde? ¿Dónde especifica aquí, amigas y amigos, la temporalidad del ejército en labores de seguridad pública? No. El transitorio quinto de la Ley de la Guardia Nacional, del que habla Marco Cortés, habla de las prestaciones y de la seguridad social de los elementos de la Guardia Nacional. No habla de lo que él dice. Digo, esto para que vean cómo Marco Cortés fue y ni siquiera se preparó para emitir la declaración correspondiente. No, no lo hizo. Simple y sencillamente decidió ir, pararse como siempre lo hace y pues ya. Miren, aquí por ejemplo, el 13º transitorio, me dice otro. Los elementos de la Policía Militar y Naval que sean asignados a la Guardia Nacional por acuerdos de carácter general que emite el presidente de la República quedarán sujetos a lo siguiente. Se someterá a las normas contenidas en la presente ley, su reglamento y las disposiciones aplicables. 2. Podrán portar las insignias de la Guardia Nacional equivalentes al grado que ostenten en su institución armada de origen. 3. Conservarán su grado, rango y todas sus prestaciones. 4. Cuando un elemento sea reasignado a su cuerpo de origen, se respetarán los derechos con que contaba al momento de ser asignado a la Guardia Nacional, así como el reconocimiento del tiempo de servicio en esta última para efectos de su antigüedad, así como para los ascensos que pueda aspirar. 5. Se les tomarán en cuenta los estudios técnicos y profesionales que realicen durante su periodo de servicio en la Guardia Nacional para efectos de promoción en su institución armada de origen. 6. Los ascensos y condecoraciones obtenidas durante su permanencia en la Guardia Nacional serán reconocidos en su institución armada de origen. Y, número 7, estarán funcionalmente separados de su institución armada de origen y adscritos a la Guardia Nacional, sujetos a la disciplina, fuero civil y cadena de mando establecidos en esta ley. Y este es importantísimo, amigas y amigos. Lo voy a repetir. El artículo 13º transitorio fracción 7 dice, lo vuelvo a repetir, los elementos de la Policía Militar y Policía Naval que se adscriban a la Guardia Nacional estarán funcionalmente separados de su institución armada de origen, o sea, ejército o marina, y adscritos a la Guardia Nacional sujetos a la disciplina, fuero civil y cadena de mando establecidos en esta ley. Así que, amigas y amigos, eso que está diciendo de que casi casi van a tener carta abierta para casi casi delinquir, pues no, es una vulgar falsedad. Y se pone mejor porque resulta que Marco Cortés manda el ultimátum y Alito Moreno le responde en su cuenta de Twitter de una manera muy sutil. Chéquense, aquí está. Claro, le da su repasón a Morena porque es el PRI. Siempre está del lado de las familias mexicanas ante la inactitud de Morena. Tenemos que tomar decisiones pensando en el futuro de México. Dice, el PRI no recibe ultimátum, ni acepta órdenes ni de aliados ni de adversarios. Siempre vamos a construir en unidad y convicción por el bien de México. Mañana a las 10 a.m. presentaremos nuestra postura en conferencia de prensa. Tómela. El PRI no recibe ultimátum, ni acepta órdenes ni de aliados ni de adversarios. Porque Marco Cortés le declaró al Universal que si el PRI apoya el tema de la Guardia Nacional, que se va a romper la alianza. Digo, como si la alianza tuviera algo de entero. Bueno, y a todo esto, después de este desmadre, ¿qué ha dicho el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval? Digo, porque hablan la oposición, hablan los de Morena, los del PT, los del Verde. Pero, ¿y el principal involucrado? La Secretaría de la Defensa. Resulta que
se celebró el día 5 de septiembre, el Día del Estado Mayor. Y en ese evento tuvo una participación el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, donde habló sobre el tema de la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Chéquense nada más lo que dice, amigas y amigos. Lo anterior ha requerido del impulso de las bases de coordinación y cooperación entre el Ejército, la Fuerza Aérea y recientemente con la Guardia Nacional para garantizar que las acciones encaminadas al fortalecimiento de las capacidades institucionales se articulen en tiempo y espacio en beneficio de la seguridad y desarrollo de México. En este sentido, y por lo que respecta a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, esta Secretaría contribuye de manera decidida a los esfuerzos encabezados por el Presidente de la República y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas y demás autoridades civiles responsables de la materialización de esta política pública para salvaguardar la integridad y seguridad de la población. Aquí manifiestan que apoya la medida del presidente. Hasta aquí todo normal. Pero chequen ahora cómo se expresa lo que para la Secretaría de la Defensa representa que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de Defensa. Y va a decir en qué condiciones. Porque digo, si vamos a criticar, hay que citar también qué dice el principal involucrado, que es la Secretaría de la Defensa. Bajo este contexto, los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea estamos convencidos, tal y como lo plantea el Ejecutivo Federal en su reciente iniciativa, que la Guardia Nacional continuará su consolidación como una institución civil, desarrollando sus actividades con capacitación y conocimientos policiales de naturaleza no bélica, teniendo esta Secretaría de Estado únicamente la responsabilidad de su control operativo y administrativo para que se constituya como la institución por excelencia para garantizar la seguridad pública de México. Aprovecho lo anteriormente descrito para agradecer en este momento al Poder Legislativo por la confianza depositada en sus Fuerzas Armadas al reconocer y valorar la experiencia histórica de honor, lealtad y compromiso institucional adquirida por sus integrantes a lo largo de más de 200 años de existencia para que la Secretaría de la Defensa Nacional continúe apoyando de forma decidida la consolidación de la Guardia Nacional con una estricta y clara separación de las funciones de las dependencias involucradas y con una absoluta sujeción de su actuación a los principios constitucionales. Estamos convencidos que la determinación de ese órgano legislativo será en favor de la seguridad y el bienestar del pueblo de México. O sea, fíjense, amigas y amigos, el secretario de la Defensa Nacional manifestando orgullo porque la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de Defensa. Y por el otro lado, dicen los legisladores de oposición básicamente, no, pues ¿sabes qué? Te respeto, pero no confío en ti. O sea, qué poca madre, sinceramente. Vamos a ver otra vez brevemente lo que dice que va a hacer la Secretaría de la Defensa dentro de la estructura de la Guardia Nacional. Digo, para que quede bien claro, ¿qué va a hacer la Secretaría de la Defensa Nacional dentro de la estructura de la Guardia Nacional? Bajo este contexto, los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea estamos convencidos, tal y como lo plantea el Ejecutivo Federal en su reciente iniciativa, que la Guardia Nacional continuará su consolidación como una institución civil, desarrollando sus actividades con capacitación y conocimientos policiales de naturaleza no bélica. Civil, desarrollando actividades policiales de naturaleza no bélica. Teniendo esta Secretaría de Estado únicamente la responsabilidad de su control operativo y administrativo. Control operativo y administrativo, ahí es donde se van a meter de manera más puntual.
para que se constituya como la institución por excelencia para garantizar la seguridad pública de México. Aprovecho lo anteriormente descrito para agradecer en este momento al Poder Legislativo por la confianza depositada en sus Fuerzas Armadas al reconocer y valorar la experiencia histórica de honor, lealtad y compromiso institucional adquirida por sus integrantes a lo largo de más de 200 años de existencia para que la Secretaría de la Defensa Nacional continúe apoyando de forma decidida la consolidación de la Guardia Nacional con una estricta y clara separación de las funciones de las dependencias involucradas. Estricta separación de las funciones de las dependencias involucradas. Repito, estricta separación de las funciones de las dependencias involucradas. Es decir, las funciones operativas de la Sedena no van a ser las funciones operativas de la Guardia Nacional. Las funciones operativas de la Secretaría de Marina Armada de México no van a ser las funciones de la Guardia Nacional. Que quede claro. Y con una absoluta sujeción de su actuación a los principios constitucionales. Estamos convencidos que la determinación de ese órgano legislativo será en favor de la seguridad y el bienestar del pueblo de México. ¡Pum! O sea, el propio titular de la Secretaría de la Defensa Nacional está diciendo públicamente, como ya lo manifestó en algún momento cuando dijeron que el ejército quería entrar a incidir en materia de política, dijo, el ejército no es una entidad que le interese realizar tareas en materia de política, lo dijo claramente. ¿Y qué pasó? Así sucedió. Ahorita está diciendo que la función de la Sedena en la estructura de la Guardia Nacional va a ser de carácter puramente administrativo. No va a ser en carácter, digamos, de infiltrar de militares de la Guardia Nacional. No, la respuesta es no. Ya dijo también que se va a respetar su carácter civil. Ya dijo también que se va a respetar la separación de las funciones de las instituciones que trabajan con la Guardia Nacional. O sea, los puntos están claros. El presidente lo dijo. La ley lo dice. El secretario de la Defensa, que es el titular de la dependencia que va a administrar ahora la Guardia Nacional, lo dice. ¿Dónde carajos está la chingada militarización de la que habla la oposición? ¿Ustedes la ven? Yo no la veo, ¿eh? Yo definitivamente no la veo. Y al contrario, yo creo que si de verdad salieran a la calle, como Citlali Hernández le propuso a Lili Téllez, yo creo que se darían cuenta de la dolorosa realidad de que mucha de la gente no confiamos en las policías que ellos nos han heredado y que preferimos confiar en los organismos militares que en los organismos civiles en la mayoría de los estados. Así de simple, así las cosas. Así que no se dejen engañar cuando les digan, es que la Guardia Nacional se va a volver militar. No, son puras patrañas, amigas y amigos.